Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Salvatore y les presento la historia secreta de Nevener, extraída de los libros de Luis Antezana Ergueta, el cual ha podido ver en carne propia el desarrollo de estos acontecimientos y que su mirada nos aporta un valioso formato, digamos, una valiosa descripción de los eventos en ese momento. Cabe destacar que estos videos tienen el único fin de, primero, que perdure, ¿no? Que quede registrado. Todas estas ideas que queden registradas, todas estas historias además es muy interesante. Tienen que quedar registrado y si pudiese ser que fueran distribuidas, que circulen y que permitan la generación de un debate, nada más. Nosotros estamos buscando que esta historia sea narrada, muchas veces despreciada, minimizada por los revisionistas, que no ponían los eventos en contexto y lugar. Por eso que los videos son tan largos. Esta pequeña aclaración simplemente es como un fin así, informativo, que quede ahí. Muy bien. Volvamos un poco a la línea de tiempo, porque desde el capítulo 3 que no abordamos la línea de tiempo. Si bien los capítulos 4 y 5, los últimos 3 videos han sido especiales, porque hemos podido ver los órganos de la revolución de Toro, y después que emplearía la revolución de Bush, y más allá. Y en el otro hemos podido ver las logias, la masonería, los partidos políticos, el debate de ideas. Es importante que volvamos a nuestra línea de tiempo. Lo que hoy vamos a ver es la rectificación del curso histórico, la transición de Toro a Bush. Bush fue un hombre sumamente nacionalista y estuvo en momentos claves de la historia del país, sobre todo en para rectificar un poco el curso histórico. Vamos a ver un poco lo que pasaba y vamos a retomar la historia desde el capítulo 3. Volvamos a ver un poco qué pasaba con el gobierno de Toro. La gestión Toro se debilitó en menos de un año. Ya para mayo de 1937, ya casi cerca al festejo de la revolución del 36, el derrocamiento de Toro se veía venir. Era muy evidente y Toro estaba siendo presionado por fuerzas patinistas, por lo tanto era necesario que se produzca el derrocamiento, un nuevo defenestramiento. Los sectores nacionalistas advertían objetivamente que la oligarquía se había dado cuenta que sus intereses corrían peligro. La nacionalización del Standard Oil para todos esos magnates era un precedente funesto. Y es más, era la primera en América Latina. Recordemos que solo un año después, Lázaro Cárdenas creó Pemex, si no me equivoco, los petróleos mexicanos y la nacionalización del petróleo mexicano, con nuestro antecedente, el que hizo Toro. Por otro lado, los políticos más de corte progresista, corte nacionalista, como Carlos Montenegro y Víctor Paz Estenssoro, animaban al coronel Bush a tomar el poder. En julio de 1937,
Bush, como ya vimos antes, en el capítulo 5.1, si no me equivoco, eligen a Bush como una medida para tumbar a Toro como el jefe supremo de los excombatientes, dándole un incalculable valor político. Montenegro presionaba, porque veía la deriva del gobierno de Toro, veía esas concesiones en Tipuani a Aramayo. Era necesario que se rectificara el curso histórico. Pero Bush se mostraba un tanto reticente, tenía ciertos temores que estaban fundamentados. Finalmente, Montenegro lo presionó de tal manera que Bush le hizo la siguiente propuesta: si tú me ayudas a hacerlo, acepto. Veamos un poco en ese contexto la proclama de Bush al asumir la jefatura suprema de los excombatientes del Chaco. Este acto, sencillo pero solemne, tiene una profunda trascendencia, donde solo se trata de reunir a las generaciones de la guerra, bajo una disciplina de orientación hacia una Bolivia mejor y más justa. No tiene mira política alguna, pero sí busca una comprensión cabal que redunde en bien de los intereses de la patria. En las aristas de la historia se presentan planos de vida e ideas que se derrumban, y ahora es necesario comenzar otras que renueven y cimienten con la experiencia y sacrificio adquirido a base de la lucha formada en los campos de batalla. Esto lo han comprendido el ejército y la juventud. Por ello, despunta en Bolivia una nueva era de contenido social a la que debemos prestar todas nuestras energías. Realmente, en el Chaco hemos aprendido a ser bolivianos. Asimismo, a meditar que el progreso de la patria radica en sus mejores hijos de todos los ámbitos de la República, sin detenernos a pensar de dónde son, sino cuánto pueden, olvidando el estrecho sentido regionalista de los viejos. Los excombatientes entendemos por fin que no es momento de hacerse cargos de mejores o peores patriotas. Existen instantes en los que, después de depurarnos en los sucesos del Chaco, podamos ser o no desmovilizados para volver a nuestros cuarteles de paz. La vida de los pueblos y de las entidades es una lucha constante de carácter, o mejor, una lucha de voluntades e ideales. Triunfan los más convencidos, los que tienen la razón y la experiencia. Ellos son los excombatientes. El ejército tiene como fin de vida defender al país en tiempo de guerra y en tiempo de paz contra la anarquía. Por ello, el paso del ejército por el poder no puede ser sino un puente para salvaguardar el país de esta política perniciosa y llegar a la normalidad civil organizada constitucionalmente. El pueblo tiene necesidades que llenar y los intereses creados no lo dejan vivir. Por ello, la espada debe ser en la posguerra el baluarte del pueblo indefenso contra las ambiciones bastardas. Los hombres de la guerra, militares y civiles, héroes y humildes ciudadanos, no tenemos a nuestro frente otro imperativo que el de devolver el país su normalidad, basada en el equilibrio del capital y del trabajo. Como podemos ver, es un discurso bastante cargado, llamando, sobre todo, a los excombatientes y al ejército a la vanguardia del nacionalismo, mencionando que las voluntades y los ideales más fuertes triunfan. Eso es una clara referencia a Toro, el cual había sido desdibujado y
se había sometido a los intereses de la oligarquía. No estoy diciendo que fuera fácil estar en el lugar de Toro, para nada. La oligarquía era un superestado. Muchas veces se refieren a la oligarquía como el superestado, pero como Toro había perdido ese protagonismo, era necesario su derrocamiento. Este discurso de Bush fue pronunciado el 10 de junio de 1937. Él se proyectaba como el próximo gobernante del país. Ante la alarma, la rosca, esa casta de políticos que protegían los intereses de los mineros y los grandes terratenientes, es decir, el Partido Liberal, el Partido Republicano Genuino y el Republicano Socialista, se unificaron para tratar de evitar el desfallecimiento del gobierno de Toro, puesto que defendía sus intereses conservadores. El 13 de julio de 1937, Toro, tras un viaje, regresaba de Chibi-Sibi a Urmiri, en las afueras de La Paz. Él recibió la visita de altos jefes del ejército, que le exigían que volviera rápidamente a la sede de gobierno, puesto que las filas del ejército estaban en zozobra por una maniobra del teniente coronel Bush. Toro regresó al palacio esa misma tarde. Estaba en las afueras, tampoco fue tan complicado. Y obviamente convocó a Bush, que era el jefe del Estado Mayor, la máxima autoridad del ejército, el cual se excusó con que había un malentendido. Sin embargo, Bush le habló con absoluta sinceridad. No puedo ocultarle nada. Me veo en la necesidad de confesarle que hice un telegrama al Chaco y a las guarniciones del interior, expresándoles que yo ya no deseaba continuar en la presidencia y estaba desesperado de entregarla a un civil, pero que inmediatamente mandaré otro despacho anulando el anterior. Toro, obviamente, primero se exaltó y luego se aplacó, aceptando la propuesta de Bush de hacer ingresar a todos los ministros, a quienes explicó que la causa de la crisis era la inexperiencia de Bush. Sin embargo, concluida esa reunión, Bush y Peñaranda se quedaron con Toro. Y Toro insistió en hacer consultas en clave a las guarniciones del interior. Luego de esas consultas, Toro se fue a su casa a descansar. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, Elías Belmonte cercó la casa de Toro con tropas de la policía, estableciendo un completo aislamiento del mandatario y de toda su familia dentro de la casa. 3 horas después, a las 5 de la madrugada, Toro fue conducido por el capitán Belmonte a El Alto, a la base aérea. Desde allá, el presidente fue desterrado a Arica. Al dejar el gobierno, Toro presentó su dimisión, recomendando hacer una consulta en el ejército y entregar la presidencia al teniente coronel Germán Bush. Veamos lo que decía el texto de dimisión de David Toro. Acepté desempeñar la presidencia de la Junta Militar de Gobierno para servir a la patria y resguardar el prestigio de la institución armada. Cumplí mi deber con abnegación y sacrificio, iniciando la reconstrucción nacional en condiciones que satisfacían el anhelo cívico. Considero, sin embargo, una consulta necesaria al ejército para continuar esa obra, siempre que ésta me renueve su confianza. Por ello,
y a fin de dejar en completa libertad a los señores jefes y oficiales para pronunciarse de acuerdo a su conciencia, es resuelto dimitir el mando y entregar la presidencia al jefe del Estado Mayor General, Teniente Coronel Germán Busch, por no haber aceptado el cargo de comandante en jefe del ejército, el general Enrique Peñaranda. La Paz, 13 de julio de 1937, firmado David Toro. Si bien Bush sabía que él ya era presidente en los papeles, para fortalecer su posición realizó la consulta como comandante en jefe del ejército a todas las unidades del interior mediante el siguiente telegrama. La evidencia del incumplimiento de la fe patriótica y postulados de la reforma social que determinaron la revocación del 17 de mayo de 1936. Dicho telegrama decía: circular La Paz, 13 de julio de 1937. Después de un año de gobierno creado por nuestra voluntad en momentos de caos nacional, se ha evidenciado el incumplimiento de fe patriótica y postulados de reforma social que determinaron la revolución del 17 de mayo de 1936. Para salvar el decoro del ejército, comprometido ante la opinión del país y el veredicto de la historia, e interpretando el sentimiento popular imperante, se ha resuelto imponer la cesación del actual gobierno. En consecuencia, previa consulta a jefes y oficiales, a repartición a su cargo, sírvase indicar telegráficamente el nombre del militar que asumirá la jefatura del nuevo gobierno nacional. La guarnición de La Paz pronuncióse unánimemente por el gobierno de Bush, quien acaba de asumir provisionalmente el gobierno. Espérase respuesta esta noche, firmado General Peñaranda. Contundente el mensaje. Lo que está diciendo es: el gobierno es o no es para Bush. La respuesta a la consulta fue unánime. Todos se pronunciaron por el gobierno de Bush. Podemos destacar dos respuestas de los numerosos pronunciamientos que se dieron. Veamos lo que decía el Regimiento Comunicación de Sucre. La Escuela de Infantería, ante los hechos realizados, sin conocimiento de los detalles que motivaron el movimiento, ratifican su confianza en el comandante en jefe, solidarizándose ampliamente en su actitud si es en bien del ejército y de la patria. Por mayoría de votos, pronunciase por presidencia del Teniente Coronel Busch. En el correo van detalles, firmado Teniente Coronel Calleja. También tenemos el Regimiento Comunicación de Puerto Suárez. Jefes y oficiales de la Quinta División aplauden la dimisión del Coronel Toro y aceptan con beneplácito la designación del Teniente Coronel Busch como jefe de gobierno provisorio. Firmado Coronel Ariñez. Bueno, la caída del gobierno de Toro era definitiva. Y obvio, esto se dio porque fue cediendo ante la oligarquía minera. Sobre todo frente a Aramayo, que recordamos una vez más, siempre es necesario recordar. Concedió el gobierno de Toro varias minas de oro en Tipuán para Aramayo, concesiones que no tenía antes. Por lo tanto, estaba negociando y entregándose a la oligarquía. Sin embargo, con la entrada de Bush, no se advertía que él también respondía a intereses de la oligarquía, pero no de Aramayo, sobre todo sino los de Patiño, confrontando obviamente a los otros grupos, Aramayo y Hoshi. Bush, ¿qué es lo que dijo? Ni bien asumió el gobierno. Mi gobierno tiene como principio el no permitir que los intereses particulares sacrifiquen por mayor tiempo los intereses colectivos. Sin embargo, también respetará la propiedad privada legalmente adquirida. Una proclama
bastante patriótica. Sin embargo, no se veían los hilos tras bastidores en el golpe de Toro y la subida al poder de Bush. Cabe destacar esto, y en defensa de Bush, era muy difícil en ese momento formar un gobierno sin gente perteneciente a la rosca o a la oligarquía. Y era muy difícil no poder ceder a las presiones de la rosca o de la oligarquía. Es por eso, yo creo que se recuerdan sobre todo los aciertos y no los errores de los gobiernos de socialismo militar. Porque gobernaron en un momento sumamente difícil. Tenemos que poner las cosas en contexto. Sin embargo, es bueno advertir todo esto, porque estos hilos y estas manipulaciones y estas presencias ajenas a la voluntad nacional van a condicionar mucho el gobierno de Bush, y eso lo vamos a ver en los próximos episodios. Pero continuemos. En El dictador suicida, Augusto Céspedes dice lo siguiente: mediante vínculos masónicos, la Asociación de Industriales Mineros ofreció a Bush ayuda inmediata para su golpe y futuro para la solución de problemas financieros para el gobierno. Es decir, los masones y la minería estaban detrás del golpe de Bush y financiado por ellos, ¿no? Sin embargo, el pueblo, que estaba ignorante en cuanto a los movimientos de la rosca, apoyó obviamente al nuevo gobernante Bush, puesto que era un nacionalista y era el Centauro del Chaco, héroe de la guerra del Chaco, jefe supremo de los excombatientes, es decir, la máxima figura de esa guerra en cuanto a Bolivia, uno de los máximos héroes, valiente, valeroso, soldado, que defendió la integridad del país con todo. El manifiesto de Bush al tomar el mando supremo de la nación tenía ciertos conceptos contradictorios, ¿no? El respeto a la propiedad privada legalmente adquirida, contradictorio, porque no son, son los intereses individuales que están anteponiendo a los colectivos. Pero bueno, esto revelaba un poco cómo sería su gobierno y cómo sería la nueva situación política del país. Veamos un poco más lo que dice el manifiesto. Al producirse el movimiento revolucionario del 17 de mayo del año pasado, por el cual la institución armada asumió el mando supremo de la República, hice presente al país que el ejército no había ido al gobierno llevado por apetitos de lucha personal, que antes bien se hallaba en el deber de probar su absoluto desapego por la función pública, ya que nuestro propósito al investirnos del poder no era otro que el de salvar a la nación de los peligros de la anarquía. Mi responsabilidad como jefe del Estado Mayor General y ejecutor de aquel movimiento político, así como la de mis compañeros de armas, que quisieron hacer este nuevo sacrificio en aras del orden social y de la armonía de todos los bolivianos, en momentos en que se jugaba el porvenir y el prestigio de la República, me obligan, una vez más, a volver a los ideales sustentados hace poco más de un año, que no eran los de convertir al ejército en una fuerza beligerante, al igual que los partidos políticos, frente a las fuerzas democráticas del civilismo nacional. Por una parte, la institución armada tiene el imperioso deber de resguardar los elevados intereses del pueblo boliviano que alentó aquel movimiento, y por otra, debe resolver sin vacilaciones ni transacciones los problemas institucionales y económicos que mantienen al país en estado de zozobra. La conciencia colectiva continúa pesando en el espíritu militar y recordándole el deber que se ha impuesto de hacer justicia social, extirpando las odiosas desigualdades existentes entre capital y trabajo, de tal modo que el equilibrio entre estas dos fuerzas se imponga a los hombres que se identificaron con la revolución operada. Consumados como están los hechos,
con el consenso unánime del ejército y del pueblo en general, en mi carácter de presidente provisorio de la República, declaro: primero, el nuevo gobierno continuará la política tradicional de paz que la República ha venido siguiendo hasta aquí, dando estricto y permanente cumplimiento a los tratados internacionales vigentes. Segundo, en el aspecto interno, mantendrá el orden público, respetará la propiedad privada legalmente adquirida y teniendo a la vez como principio el no permitir que los intereses particulares sacrifiquen por mayor tiempo a los intereses colectivos. Tercero, la jefatura de la nación que asumió por exclusivo mandato del ejército no sostendrá ni buscará apoyo en ningún partido político determinado. Procurará, sí, a costa de cualquier sacrificio y con las más acrisoladas voluntades, labrar la felicidad de la patria, como su más noble y único postulado. Para realizar este programa, llamo a todos mis camaradas de armas y a todos mis conciudadanos, vengan de donde vinieren, a condición de que su conducta sea siempre limpia de cálculos y su actitud se haya subordinado todo el tiempo a los grandes y permanentes intereses de la nación. Invoco principalmente la colaboración de los hombres probados en el servicio de la República y de todas las fuerzas nuevas de aquella juventud que rindió supremo tributo de su sangre en la campaña del Chaco, de la juventud que piensa, que trabaja y sueña con una patria mejor, de los ciudadanos de conciencia honrada, que desean de todo corazón el advenimiento de una Bolivia nueva, unida y respetada. La Paz, 13 de julio de 1937. Ascensión de Bush. Obviamente, con este manifiesto, Bush asciende. Sin embargo, era bastante abstracto, ¿no? No generó el interés esperado en el pueblo, puesto que había postulados nacionalistas, pero también había postulados de la rosca y de la oligarquía. Y no manifestaba ningún objetivo, menos los objetivos de la causa popular. Por ejemplo, la nacionalización del Standard Oil. Bush se dio cuenta, como jefe supremo de los excombatientes, se dirigió a los mismos, esbozando algunos puntos que enfrentaría su gobierno. Este discurso generó tranquilidad en los excombatientes y en la opinión pública, aunque no generó un apoyo definitivo. Veamos lo que decía este discurso de refuerzo, por así decirlo. En primer término, vamos a ocuparnos de la defensa de la patria. Mi gobierno será eminentemente nacional, desechando en absoluto el sentido regionalista de las generaciones que nos precedieron. Ofrezco elevar el nivel económico de las clases trabajadoras, en la finalidad noblemente humana de una justicia social, lo que hasta ahora no se ha podido conseguir con toda la fraseología derrochada en los comités de partidos que se decían de izquierda. Bastante más contundente y bastante más directo. Bush hizo referencia a la nacionalización del petróleo. Veamos. Una de las medidas de todo aplauso ha sido la nacionalización de nuestra riqueza petrolífera, en la que ha cabido también nuestra intervención. Vamos pues a reafirmar la nacionalización del petróleo, ya que todos los que estuvimos en el Chaco en las horas de peligro hemos podido experimentar la absoluta inconveniencia de que esa riqueza estuviese en manos de capitales extranjeros. El petróleo será explotado por el Estado, porque así lo exigen los altos intereses nacionales. Debemos constitucionalizar el país porque estimamos que es de todo punto de vista necesario que vuelva la nación a la normalidad institucional.
excelente, es un discurso claramente nacionalista. Y este discurso originó cierto apoyo, pero pese a todo, los sucesos del 13 de julio del 37 generaron gran entusiasmo en la rosca. Mediante una resolución pública, la rosca reveló el origen del nuevo gobierno, reveló que había complotado. ¿Por qué? Porque Toro servía a Aramayo y ahora la rosca más bien patiñista pretendía servirse del país a través de Bush. Lo que se llamaría después como PURS, es decir, la combinación de los partidos liberal, republicano socialista y republicano genuino, respaldaron el gobierno de Bush, planteando una política de conciliación nacional. Era obvio que estos grupos conservadores creían que iban a manejar a Bush, creían que iban a poder dictar sus lineamientos tradicionales favorables a la oligarquía, a los varones del estaño, a todos esos terratenientes que expoliaban al país. Un acuerdo fue publicado por 3 representantes de los entes tradicionales. Juan Muñoz Reyes representó a los liberales, Gavino Villanueva a los genuinos y Silvetti Arce a los republicanos socialistas. Todos estos se dirigían al gobierno de Bush y plantearon los siguientes puntos. Veamos lo que decían en este acuerdo. Pactar una tregua política, deponiendo toda actitud de beligerancia partidaria, como base previa de sincero entendimiento patriótico, para facilitar la actual tarea de gobierno de administración. Invitar a todos los bolivianos a secundarles en la acción de crear un ambiente de concordia nacional y rodear de la confianza a la que se ha hecho acreedora la actual Junta de Gobierno, a realizar una evolución destinada a devolver al país su vida institucional, reconstruir su poderío económico y guardar la integridad física y moral de la patria. Hago un pequeño paréntesis aquí, vivían en Narnia, era el país de las maravillas, porque hablar de la reconstrucción de un poderío económico, el país no había tenido ningún poderío económico, y una integridad física y moral de la patria era bastante difícil en esa patria de viejo orden, gobernada por ultraderecha, conservadora, cipaya y colonialista. Veamos cómo continúa el acuerdo. De acuerdo con los propósitos públicos del presidente teniente coronel Germán Bush, instar a la Junta de Gobierno a declarar vigente la última constitución con las salvedades que las circunstancias políticas de excepción del país impongan. Pequeño paréntesis aquí igual. ¿Cuál era la constitución vigente? La Carta Magna de 1880. La Carta Magna que permitió el establecimiento de esta Bolivia oligárquica, que tenía dentro de sí los postulados de ciertos caudillos retrógradas como Linares, como Melgarejo, como Daza, lo peor del país, y lo que vino después, el Campero, Pacheco, Arce, toda esa gente, qué sé yo, Montes, que pretendían transformar nuestro país en una factoría colonial al servicio de los intereses extranjeros y obviamente al servicio de los señoritos. Por eso ellos querían que se ratifique la Carta Magna de 1880, sumamente atrasada por más de 50 años, eso es bastante. B.
convocar elecciones para normalizar la vida institucional del país tan pronto como sea posible. Es decir, ellos aquí están dejando claro que Bush es absolutamente desechable. Ellos pretenden usarlo y desecharlo, como estaban acostumbrados a hacerlo siempre. C. A orientar en política sendaria el sentido de revalorizar el peso boliviano, de acuerdo con los factores naturales y positivos de la economía nacional. 23 de julio de 1937. El inciso C es una ridiculez, es una tarea imposible. Veamos quiénes son los ilustres señores que firmaban este acuerdo. Van a sonarles algunos nombres. Para el Partido Republicano Socialista, Pedro Silvetti Arce, obviamente. Edmundo Vázquez, Alfredo Moyinedo, Juan Manuel Balcázar, Francisco Lascano Soruco, Waldo Belmonte Pul, Carlos G. de Saavedra, Carlos Félix Soto. Los liberales, Juan Muñoz Reyes, Hugo Montes, Vallivian Yanguas, Juan Federico Bedregal, Roberto Zapata, Ernesto Dávalos, J. Landívar y José María Gutiérrez. Y los genuinos, Gavino Villanueva, Luis Calvo, Joaquín Espada, Enrique Herzog, Rubén Terrazas, Carlos López Arce y José Crespo. Unos cuantos nombrecitos de la oligarquía nacional. La rápida maniobra que cercaba al presidente Bush no se detuvo ahí, ellos no se iban a detener ahí, porque sus intereses estaban amenazados de verdad. Esta se completó con el ofrecimiento de apoyo del llamado Partido Socialista Revolucionario. ¿Qué era el Partido Socialista Revolucionario? Una escisión conservadora del antiguo Partido Socialista, que serían después los socialistas independientes de Montenegro. Los supuestos socialistas revolucionarios hicieron circular una nota de apoyo. Veamos qué es lo que dice esta nota, veamos si eran tan revolucionarios. Tenemos el honor de dirigirnos a su excelencia con el objeto de puntualizar lo siguiente. Dos fuerzas constituyen el Partido Socialista Revolucionario: el Comité Obrero Socialista Revolucionario y el Comité Socialista Revolucionario de Juventud. Ambos organismos, por la unidad del Partido Socialista Revolucionario, han resuelto designar provisionalmente como jefe del partido al señor Hugo Ernest Rivera y al secretario general como Antonio Campero Arce. El Partido Socialista Revolucionario reunirá bajo su bandera a todos los auténticos socialistas que después de la guerra formaron el Partido Socialista que fue a la revolución del 17 de mayo de 1936, aliado lealmente con el ejército. Desaparecido el proyectado Partido Socialista de Estado, el cual, pequeña paréntesis, habíamos visto que era una farsa, una maniobra de la oligarquía de darle de una forma muy burda un cierto partido de gobierno, y los demás partidos socialistas. La única entidad política existente en el momento y que reúne a las izquierdas de Bolivia es, pues, el Partido Socialista Revolucionario, que ha decidido la tregua política igual que los demás partidos y prestar patrióticamente su apoyo al gobierno que su excelencia dignamente preside. Augurando el mejor éxito a su gobierno, los saludamos muy atentamente los secretarios de los comités. 28 de julio de 1937. Estos señores están admitiendo que son del Partido Socialista de Estado. Número uno, cuando alguien reivindica un partido
conservador, oligárquico, antipatriótico, muy socialista y muy revolucionario no debe ser. Además, cualquier partido que dice reunir a las izquierdas de Bolivia de forma auténtica, única, tampoco es un síntoma muy positivo. Ese purismo demuestra un poco de qué pie coger, ¿no? A través de estas maniobras, los socialistas revolucionarios cerraron filas con la rosca para respaldar a Bush. Entre tanto, Montenegro, que había sido el principal impulsor de la ascensión de Bush, no fue llamado para cumplir la misión acordada con el héroe chaqueño, el cual había dicho que si tú me ayudas yo hago la revolución. Los cuchicheos de la rosca en los oídos del presidente se incrementaban. Ese es el problema, estaban infiltrados en todos lados. Entonces era muy difícil escapar a sus presiones. Es muy peligroso. Debe alejarlo del país. Así Bush quedó completamente rodeado de advenedizos, amigos caídos en última lluvia. Sin embargo, la historia no había concluido. Y este se valdría de sus clásicas picardías, porque Bush era un tipo con mucho instinto, con mucha personalidad, para seguir avanzando. Aquí quiero igual hacer un pequeño paréntesis. Muchos pintan a Bush como una persona desequilibrada y un tanto taciturna, un tanto dubitativo. Bush era un tipo con una extraordinaria personalidad, si bien a veces se dejaba llevar, porque es muy difícil. Existen, y yo estoy seguro que ustedes lo ven a día a día, las voces oficiales, contra las cuales es muy difícil establecer qué tan cierto o qué tan falso son esas voces oficiales. Tienen una influencia tremenda. Por lo tanto, para Bush era difícil como para cualquier otro. Y eso lo va a demostrar la historia también. Es por eso que Bush, digamos, demostraba personalidad y demostraba instinto. E iba muchas veces en contra. Ya lo vamos a ver. Es por eso que es recordado como un presidente revolucionario. Y que nos permitió avanzar muchísimo. Sin embargo, en estos momentos iniciales, Bush recibió complacido el apoyo de estos grupos. Obviamente, ese apoyo a caballo regalado no se le miran los dientes. Y respondió con complacencia de los mismos. Veamos lo que dice Bush. Mi satisfacción estaría colmada si, como anhelo y espero, las fuerzas políticas que ustedes representan quisieran prestar también su apoyo y concurso a los ideales de justicia social que se especifican en el programa mínimo revolucionario de la Revolución del 17 de mayo de 1936. Obviamente los conservadores, clásicos pajpacos, tomaron la palabra a Bush y sin tardanza permearon al gobierno, permearon al gabinete, se instalaron e intentaron paralizar el movimiento revolucionario en el país, agitando la opinión contra los militares para que sí pudieran ellos suprimir a Bush, porque no era del todo cómodo. Tenía su picardía, tenía su personalidad, para convocar rápidamente elecciones y poner a un personaje que fuera más acorde a lo que ellos pretendían, lo que sería después un Peñaranda, digamos. Sin embargo, varios sectores de la izquierda nacional, así como jefes militares, reaccionaron de forma enérgica, influyeron decisivamente en Bush y en vez de llamar a elecciones para tomar cualquier candidato, decidió llamar a una convención. ¿Qué es una convención? Es una constituyente. Es un órgano donde se discute la Carta Magna.
Y ese va a ser, lógicamente, uno de los episodios futuros. De esa forma, Bush se legitimó en el poder, se convirtió en un presidente demócrata, puesto que estaba dispuesto a abrirse al debate y a dejar que se discutan las leyes por medio de una convención nacional. Y obviamente ya no era un presidente provisorio. Esa convención dictó la Constitución de 1939, que modificó la realidad política del país y transparentó ciertas tendencias socialistas que reforzaban al Estado. Veamos lo que decía Bush. El régimen económico debe responder esencialmente a la justicia social que tienda a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano, que el Estado podrá regular mediante ley, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior o de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de presión directa. Obviamente, estos grupos estaban conspirando y querían evitar esta proyección de la revolución en torno al Centauro del Chaco. Intentaron privatizar el petróleo, sin embargo este intento fracasó. Veamos esto más a detalle. 1938, en Buenos Aires, mientras se realizaban las conversaciones de paz entre Bolivia y Paraguay, que ya hemos detallado en el capítulo 2, es una parte final, duraron bastante. Las conversaciones ya hace 3 años se había acabado la guerra. 6 naciones participaban en estas conversaciones, incluido Estados Unidos. En aquel entonces, el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, lo que sería un equivalente al ministro de gobierno, Cordell Hull, inició presiones sobre el canciller boliviano Finot, protestando para la devolución de sus propiedades al Standard Oil, que había sido nacionalizada por Toro. El canciller atendió la sugerencia atentamente. Lógicamente el Standard Oil, Rockefeller, el Deep State, la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Poco después, el representante de Estados Unidos en la cumbre, un personaje ya conocido por nosotros, por los argentinos también, Sproul Braden, realizó una nueva gestión, reuniendo en Buenos Aires a Enrique Valdivieso, el cual era vicepresidente de la República, y al coronel Felipe Rivera, ministro de Minas. En esa oportunidad, las dos autoridades bolivianas estuvieron de acuerdo en que debía devolverse las propiedades al Standard Oil. Increíble. Es un error brutal, ¿no? Los pasajes que serán citados a continuación provienen del libro Diplomáticos y Demagogos de Sproul Braden, editado por Arlington House, New Rochelle, en 1971, bastante después. Una traducción de este libro titulado Estados Unidos y la paz del Chaco fue publicado en la página literaria de Presencia desde el 8 de agosto de 1981 hasta el 1 de noviembre de 1981 por Víctor Andrade, anexando sus propios comentarios. Veamos lo que dice. Braden informa rápidamente de su gestión a dicha empresa petrolera, y les digo Rockefeller. Pero los representantes de la misma no recibieron respuesta alguna de su agencia central, es decir, la Standard Oil. Si ustedes se fijan en la historia del Standard Oil, lo que ha derivado después en todas las grandes empresas petroleras que ahora tenemos, sobre ExxonMobil, por ejemplo, Texaco, Chevron, todas
tienen que ver con Standard Oil. Y eso viene de esa época. Se dividió en varias sucursales, la de Nueva Jersey, la de, si no me equivoco, en Indiana, varias sucursales en las que se divide. Y se tenían que remitir a la agencia central. Pero no recibían respuesta desde la agencia central. Braden conversó en la capital argentina con un representante del Standard Oil, el señor Metzger, a quien Braden explicó extensamente los arreglos, y cito textualmente, con el ministro de Minas y Petróleos y el vicepresidente, afirmando que no abrigaba ninguna duda de que las propiedades podrían ser devueltas, pudiendo el Standard Oil reasumir sus operaciones sin mayores gastos y obstáculos. Metzger respondió a Braden que comunicaría todo eso a sus principales de Nueva York. Braden no conoció ningún resultado hasta 9 meses después. La gestación de un bebé, nada más y nada menos. En abril de 1938, Braden llegó a La Paz y entonces se reunió en la Embajada de Chile, casualidades de la vida, con el coronel Rivera, ministro de Minas. Oportunidad en la que la autoridad boliviana reafirmó que había disposición para devolver los bienes nacionalizados al Standard Oil, afirmando en forma directa y lamentando la indecisión de las autoridades de la empresa. O sea, la empresa, digamos, el ministro de Minas estaba dispuesto a devolver, pero no podía devolver porque la empresa no daba una respuesta. Esto parece un acto de comedia insólito, pero bueno, la realidad supera la ficción. Veamos lo que decía Felipe Rivera a Braden. Señor embajador, he tratado varias veces de arreglar el asunto del Standard Oil. Incluso he obtenido un acuerdo sobre los términos en que el Standard vuelva a su anterior statu quo. Pero cada vez que tenía todo arreglado con el gabinete y el Congreso, el señor Metzger tenía que consultar con Nueva York. Y así pasaban las semanas hasta que la medida sugerida no se podía ya introducir. Estoy disgustado porque no hubiera podido cumplir nuestro acuerdo, pero no es mi culpa. Se debe íntegramente a la tardanza y respaldo y cumplimiento del Standard Oil. Alucinante las declaraciones del señor Rivera. Braden quedó muy sorprendido por lo que le contaba el ministro de Minas. Hizo llamar inmediatamente a Metzger. Obvio. Metzger le explicó a Braden que la compañía estaba dispuesta a realizar algunos pagos importantes al gobierno de Bolivia para poder arreglar la situación. Al no haber dificultades, Braden informó a Washington de sus conversaciones, pero nuevamente pasaron meses y nada se hizo por parte del Standard Oil. La gestión para devolver al Standard Oil sus propiedades se estancó por parte de la lentitud de los funcionarios de la empresa, y no así de los miembros del gobierno boliviano. Insólito. Para que vean que obviamente todo estaba permeado. Y estaban ahí los agentes de la rosca. El señor Rivera era un agente de la rosca. Pasó mucho tiempo y, lógicamente, Sproul Braden tuvo que volver a Estados Unidos una vez firmada la paz del Chaco. Ya no tenía justificación para estar en América Latina. Una vez allí, se reunió con altos funcionarios en Washington, informándose de que se produjo un arreglo poco satisfactorio con Standard Oil. Una vez que el asunto parecía olvidado, Braden se reunió con el presidente del Standard Oil of New Jersey, es lo que les decía, una de las sucursales del Standard Oil. Y durante el almuerzo, dicho ejecutivo, y citado textualmente, estoy citando ahorita textualmente a Braden, con palabras gruesas y profanas, se refirió a estos pícaros y tales por cuales los bolivianos que les habían robado sus propiedades. Braden volvió a mostrar su sorpresa.
y explicó al presidente del Standard Oil, textualmente, que se hallaba completamente equivocado y que era el Standard Oil la que había tenido la culpa en gran parte de lo sucedido. El presidente del Standard Oil pidió nuevas explicaciones y Braden le informó de lo ocurrido. Veamos lo que dice. Le suministré todos los detalles y se volvió hacia su abogado principal, quien se hallaba presente, y le preguntó: ¿esto es cierto? La confirmación que hizo el abogado de mis afirmaciones resultó en otro torrente de palabras profanas, esta vez dirigidas a los miembros de mi compañía. Pero, en lo que se refiere a mí, el asunto estaba terminado. Las memorias de Braden, muestran que no fue por decisión de las autoridades bolivianas, sino que fue casi un acto, un deus ex machina. La omisión de los funcionarios del Standard Oil impidieron que el petróleo se volviera a privatizar, impidieron la desnacionalización de los yacimientos petrolíferos del sudeste, y estos quedaron en manos definitivas del Estado boliviano, por lo menos por el momento, por el gobierno de Bush. Por otro lado, Carlos Montenegro, que gozaba de una gran intuición, escribía en Buenos Aires, puesto que había sido enviado para cumplir la misión de la paz del Chaco. Escribía su famoso folleto Frente al derecho del Estado, el oro del Standard Oil, en defensa de la nacionalización del Standard Oil, en el cual argumenta los problemas bolivianos a la luz de un moderno criterio antiimperialista. Como podemos ver, Bush, por más de sus buenas intenciones, por más de su nacionalismo, de su patriotismo, pero irrestricto. Es decir, nadie puede negar que Bush era un nacionalista, nadie lo puede negar. Él estaba asediado por todos lados, por intereses nacionales e intereses supranacionales. El mismo Patiño era un interés supranacional. Sin embargo, él podría maniobrar y terminaría imponiéndose a los mismos. Por lo tanto, comienza una nueva era en la etapa de nuestra historia. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo. Si es así, les pido por favor, dejen like, compartan, comenten, hablen de sus impresiones. Yo voy a tratar de responder a sus comentarios lo antes posible. Una vez más, les agradezco la preferencia y tengan ustedes una buena velada. Buenas noches.